Medellín y los centros, digamos, los centros principales de poder del departamento. 1 millón de estudiantes afectados en Bogotá, nada más y nada menos. 1 millón de estudiantes han sido afectados por este paro de transporte el día de hoy en la ciudad de Bogotá. Pero el presidente Gustavo Petro habla de culpas, ve hacia atrás y menciona es que este es un problema que no es nuestro, sino de varias gestiones. Sebastián Nora lo ha dicho, no es un problema de ahorita, esto es una deuda que se tiene con los transportistas. Y por eso creo que más pertinente, yo creo que no hay forma o espacio más pertinente en este momento que poder hablar con Amílcar Acosta, exministro de Minas y Energía, también para entender un poco cómo se calculó dicho aumento y cuáles podrían ser las implicaciones de no ajustar esta tarifa. Exministro, gracias por acompañarnos en Blue Radio hasta ahora. Exministro, ¿nos escucha? Sí, señor. Yo lo veo. Perfecto, perfecto. Hay un pequeño delay, exministro. Yo quiero comenzar esta conversación. No se preocupe, yo quiero arrancar la conversación con la respuesta que usted le pudiese dar al presidente Gustavo Petro con respecto a la culpabilidad que él hace y que el gobierno hace frente a otras administraciones para que se llegase a este punto. Bueno, creo que esta situación que tiene que ver con el precio de los combustibles no se trata de buscar culpables, sino de buscar soluciones. El hecho cierto es que en la medida en que los precios internacionales de los combustibles han venido subiendo, pero no han subido en la misma proporción en Colombia, debido a que por mucho tiempo se ha mantenido el congelamiento de los mismos, se hace absolutamente necesario, imperativo, tomar la decisión que me parece que de manera valerosa ha tomado el gobierno de empezar a desmontar el subsidio a los combustibles. Por una doble razón. La primera de ellas tiene que ver con el tema fiscal. Como lo advirtió el ministro de Hacienda recientemente, el déficit acumulado en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles sobrepasaba los 30 billones de pesos. El gobierno, gracias al reajuste en los precios de la gasolina y al desmonte del subsidio, por consiguiente, logró reducir ese déficit del Fondo de Estabilización en 24 billones de pesos. Y no le falta razón al ministro de Hacienda cuando afirma que ese déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles se tragó, fue la expresión que él utilizó, el recaudo de las dos últimas reformas tributarias. Para este año se preveía que si se mantenía congelado el precio del diésel, ese déficit al corte de diciembre 31 de este año podría llegar a 12 billones de pesos. De no tomarse una medida como la que está tomando el gobierno, el proyecto de ley anunciado por el gobierno de financiamiento por 12 billones de pesos tendría que ser un proyecto de ley de financiamiento de ese déficit. Y aquí estamos ante un dilema moral, porque los recursos con los que cuenta el gobierno, desde luego, son limitados. Y estamos en medio de una situación fiscal que ha obligado al gobierno a recortar el gasto en 20 billones de pesos. Pero, exministro. Y está planteando... Es que, lo escucho. Sí, usted estuvo en los zapatos de Andrés Camacho en algún momento y esta discusión que le voy a plantear usted la conoce muy bien, que mucha gente le pide al gobierno que desancle la fórmula de la CPM
de los precios internacionales. Entiendo yo que el 67% de lo que se paga por un galón va para Ecopetrol, un 14% son impuestos y el resto es para logística, pero lo que dicen los transportadores, lo que dice mucha gente, oiga, esa fórmula hay que desanclarla de los precios internacionales y cambiarla. Explíquenos por qué, desde su punto de vista, eso se puede o no se puede hacer. En mi concepto, y poniéndome en los zapatos del ministro, que lo echo de menos en esta coyuntura, es que ello no es posible por una sola razón. Y es que Ecopetrol, que hasta el año 2006 fue una empresa mixta, adscrita, vinculada al Ministerio de Minas y Energía, pasó a ser una sociedad anónima por acciones que se rige por un régimen corporativo y se debe comportar como cualquier otra empresa petrolera. Luego, hoy, el Estado, el gobierno, no le puede imponer el precio al cual le compra a Ecopetrol el combustible que refina. En la fórmula del precio de los combustibles, uno de sus componentes es el ingreso al productor. Ese ingreso al productor es la remuneración, es el pago que se le hace a Ecopetrol por concepto del combustible que se comercializa en el país. Luego, repito, el gobierno no puede fijarle precios a Ecopetrol. Y la diferencia entre el precio de referencia que fija el Ministerio de Minas y Energía, que es el que paga el consumidor final en las estaciones de servicio, y el precio internacional del combustible, esa diferencia se traduce en un déficit en el Fondo de Estabilización, que en la práctica es un subsidio que se le está dando a los combustibles. Y permíteme hacer esta comparación. 12 billones de pesos, a los cuales ya me referí, que sería el déficit para este año, si no se reajusta el precio del diésel, es superior al presupuesto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Supera el presupuesto anual del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Por eso, en mi concepto, estamos ante un dilema moral. O se mantienen esos subsidios en beneficio de los consumidores de los combustibles, o esos recursos se invierten, mejor invertidos, en inversión social. Exministro, le entiendo esa explicación técnica que da. De hecho, muchísimos economistas, el mismo gobierno, usted que hizo parte del gobierno pasado, están de acuerdo con eso. Yo le voy a preguntar por lo que piensa el ciudadano común y corriente. ¿Qué ventaja competitiva tenemos entonces los colombianos si su país produce el 97% de ese diésel, pero realmente no tiene ninguna ventaja en los precios y le están cobrando o le quieren cobrar mejor lo que pagan, por ejemplo, en Estados Unidos? Bueno, hay que mirar las dos caras de la moneda. Por un lado, y tienen razón quienes esperan que si somos un país, no petrolero, pero sí un país con petróleo, y que el mayor porcentaje del combustible que se consume en el país es refinado por Ecopetrol. En el caso de la gasolina, estamos importando casi que el 40% de la gasolina que se está consumiendo en el país, y en el caso del diésel estamos importando alrededor de un 15%. Pero ¿qué sucede? El tema es que si el ingreso al productor, que es uno de los componentes de la fórmula, estuviera por debajo del precio paridad importación, eso se traduciría en un menor ingreso para Ecopetrol y en consecuencia al final del ejercicio termina afectando esto las utilidades de Ecopetrol
y luego esto a su vez le pega al ingreso del Estado, puesto que a través de Ecopetrol el Estado está recibiendo todos los años unos ingresos por concepto de dividendos. De manera que lo que nos ahorraríamos, entre comillas, con un precio o ingreso al productor menor a Ecopetrol, por el otro lado, se estaría traduciendo en menores recursos para la inversión social vía presupuesto general de la Nación. Exministro Acosta, usted ha sido muy claro en que considera que aquí hay un dilema moral, eso lo ha dicho varias veces, pero pues uno también se tiene que mirar como el panorama político. En este momento parte de las respuestas o parte de las excusas giran en torno a lo que ha dicho el exministro José Manuel Restrepo, que es exministro de Duque, pero que también es alguien que está en la mira para ser presidenciable, es un posible candidato presidencial. ¿Usted cree que esto que está sucediendo, que este paro camionero se trata solamente de una protesta que tiene origen en algo que podemos decir que fue un error económico en el manejo de la economía, o cree que también aquí hay predominantemente una intención de política y más exactamente de política electoral a futuro? Bueno, yo primero que todo me parece respetable la posición de los gremios, de los transportadores, que entre otras cosas no son los únicos afectados por el aumento del precio del diésel. También se va a ver afectada, obviamente, la generación de energía de aquellas plantas que consumen combustibles líquidos, pero también se van a ver afectado el transporte fluvial y marítimo que consumen también diésel, y también en las zonas que atiende el ITSE, en las zonas rurales, en donde se genera la energía utilizando este combustible. De manera que ellos están en su derecho en plantearle al gobierno fórmulas, propuestas tendientes a que la afectación a sus intereses no tenga el traste con la competitividad del transporte, y a su vez la incidencia que este aumento en el precio del diésel se traduzca en un mayor aumento en los fletes y por consiguiente en los productos que ellos transportan. De manera pues que ellos están en su derecho a ejercer el legítimo derecho, valga la redundancia, de protestar. Exministro Acosta, mire, usted ha dicho que no se trata de buscar culpables, sino de buscar soluciones. Estamos de acuerdo en ese planteamiento. Pero en realidad, a la hora de contextualizar lo que está ocurriendo, hay que también mirar las cosas como se dieron. El presidente Petro, el gobierno del presidente Petro, responsabiliza en este caso a la administración del expresidente Duque por no haber tomado las decisiones que había que tomar de descongelar los precios de los combustibles. Y la razón por la cual el gobierno del doctor Duque no lo hizo era porque estábamos en pandemia. La pandemia obligó al gobierno de Duque a postergar muchas decisiones por razones humanitarias en unos casos y por razones políticas en otro. Fue el caso del incremento de los precios de los combustibles. Entonces, a la hora de la discusión también habría que tener en cuenta ese tipo de decisiones. Pero le pregunto a usted, que ha tenido cargos en el gobierno, en el Estado colombiano, ha sido ministro, a la hora de tomar esas decisiones también pesan mucho las razones políticas, es decir, la conveniencia o la inconveniencia de tomar ciertas medidas. En este caso, ¿cree usted que el expresidente Duque se equivocó? Es decir, cuando tenía que tomar esa medida y al seguir con el congelamiento del precio de los combustibles, ¿no acertó? Bueno, todas las decisiones de gobierno es indispensable ponerlas en contexto. Ciertamente, la pandemia y la crisis que esto generó dio lugar a medidas como esta, al igual que la que en estos momentos se está afectando. En estos momentos,
la tarifa de la energía eléctrica. También a raíz de la pandemia se tomó la decisión de diferir, de aplazar el cobro del aumento en las tarifas. Es lo que se conoce como la opción tarifaria, que hoy está pesando en la tarifa al usuario final de la energía, porque no hay plazo que no se venza ni deuda que no se pague. De manera que fue una decisión que en su momento se justificó. Lo que no tenía justificación es que pasada la crisis de la pandemia se mantuviera congelado el precio de los combustibles. Pero también fue un error en mi concepto del pasado de no considerar el déficit del Fondo de Estabilización de los precios de los combustibles como parte del déficit fiscal. Yo creo que en este sentido el gobierno Petro y su Ministerio de Hacienda ha sido consecuente en sincerar las cifras fiscales y considerar que este déficit fiscal del Fondo de Estabilización de los precios de los combustibles hace parte del déficit fiscal. De manera que hay que ponderar las decisiones que tomaron uno u otro gobierno en razón de las circunstancias que se dieron en aquel momento, y estamos en otro momento en donde las afugias del gobierno desde el punto de vista fiscal le obliga a tomar estas decisiones a riesgo de que, como ya se lo ha advertido la Comisión Independiente de la Regla Fiscal, si el gobierno no toma estas medidas, el gobierno no va a poder cumplir con la regla fiscal. Y si el gobierno no cumple con la regla fiscal, pues esto nos pasará la cuenta con las firmas calificadoras de riesgo, porque recordemos que Colombia perdió la calificación inversionista de su deuda soberana. Y eso significa más dificultades para tener acceso al crédito externo e implica también que eso aumenta la prima de riesgo de la deuda del país, y por lo tanto más recursos tendremos que aforar en el presupuesto para el servicio de la deuda a expensas de la inversión. Así lo vemos en el proyecto de presupuesto que acaba de presentar el gobierno. Sí. Lo que el gobierno el año entrante está asignando para el pago y el servicio de la deuda supera con mucho el monto aforado para la inversión pública. Exministro, una última pregunta antes de que se vaya. Ya nos explicó usted el tema de la fórmula y por qué no podríamos mantener este subsidio o descuento según algunos. Pero ayer estábamos conversando con Colfecar, la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera, y ellos nos decían que una exigencia que tenían para el gobierno justamente es cambiar la fórmula. ¿Usted cree que eso es posible? Bueno, la fórmula es susceptible de cambiarla, porque la fórmula no solo contiene el componente del ingreso al productor, que es lo que se le paga a Ecopetrol. Aproximadamente entre un 24 y 26% de lo que uno paga por el galón de combustible en la estación de servicio se va en impuestos, se va en contribuciones. Lo que recibe Ecopetrol es aproximadamente el 60%, pero hay un 40% restante que no corresponde al precio que se le paga a Ecopetrol. Todas esas componentes de la fórmula, lo que se paga el margen al comercializador, el margen al detallista, el costo del transporte del combustible, todas son variables que hacen parte, igual que el impuesto global o la sobretasa. Todos esos son componentes de la fórmula susceptibles de analizar y, ¿por qué no?, ponerlo en la mesa de la negociación con los gremios transportadores.
Pero no quiero terminar sin plantear algo que me parece de la mayor importancia. Colombia está pidiendo a gritos la necesidad de la modernización del parque automotor. En Colombia, la ineficiencia del parque automotor sobrepasa el 60%. Es decir, que de toda la energía que se consume en esos motores de los vehículos, por cuenta del combustible que consumen, solamente se aprovecha el 40% de la energía. ¿Y eso por qué? Por la obsolescencia del parque automotor, que hace que los motores sean ineficientes. Si se reviviera el proyecto de chatarrización y de modernización del parque automotor, tendríamos vehículos con motores más eficientes y por lo tanto eso reduciría sensiblemente el consumo de combustibles, compensando de esta manera el alza del precio de los mismos. Pues sí, nos parecía importante conversar con usted, exministro, y entender un poco cuál es su posición frente a las palabras que ha dado el presidente Gustavo Petro, el actuar del gobierno y sobre todo el aumento que los transportistas no quieren aceptar. Amílcar Acosta, exministro de Minas y Energía, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Blue Radio. Muchas gracias y buenos días. Sebastián.